Bueno, chicos, buenos días. Vamos a retomar la segunda parte del diseño de torres rellenas, abordando el cálculo de la altura de relleno necesaria para efectuar una determinada separación. En principio, nosotros lo vamos a considerar para el caso de una absorción, es decir, difusión de A en B estanco o B que no difunde, estanco macroscópicamente, y luego esas ecuaciones se pueden aplicar, las podemos extender para destilación o extracción líquido-líquido, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que pensar antes de diseñar una torre rellena es, en primer lugar, el tipo de, si nosotros hablamos de una absorción o desorción, la elección del disolvente, ¿sí? El disolvente que vamos a elegir con las consideraciones que ya vimos para la elección de disolvente en el caso de una absorción, que tenga naturaleza química similar a la del gas a absorber, en lo posible que sea de baja tensión de vapor, baja viscosidad por el problema de las bombas, etc. Bueno, una vez que elegimos el disolvente, es importante buscar, seleccionar los datos de equilibrio para el sistema, ¿no? Y para los datos de equilibrio, ¿qué necesito? Necesito determinar la presión y temperatura de operación. Una vez que tenemos presión y temperatura de operación, vamos a buscar los datos de equilibrio que vamos a necesitar para efectuar el diseño. Elegido el disolvente, como siempre, como ya hemos visto, es necesario determinar la razón L sobre G, es decir, la relación entre el disolvente, el flujo, los flujos de líquido y gas, independientemente si sea absorción o desorción. Ustedes saben que nosotros ahí hacemos un análisis entre costos fijos y costos variables. Entonces, bueno, tenemos que elegir la relación L sobre G convenientemente óptima desde el punto de vista económico, ¿no? Luego debemos seleccionar el tipo de relleno, es decir, el diseño mecánico, en el diseño mecánico, el tipo de relleno. Esto ya lo vimos la clase anterior o en el video anterior. El tipo de relleno va a ser en función de, bueno, en función del sistema que uno tenga y las cuestiones económicas, si es necesario relleno de tipo cerámico, relleno de tipo metálico, relleno de tipo plástico, ¿sí? Y en función del área superficial, de la superficie específica que me proporcione y del costo y de la caída de presión que me origine, bueno, en función de todas esas cuestiones, elegiremos el tipo de relleno. Una vez efectuado eso, bueno, sí calculamos el diámetro de la torre, ¿no? Que lo vimos con el gráfico de Eckert. Con el gráfico de Eckert nosotros podemos estimar la velocidad de inundación y luego entre el 50 al 75% de la velocidad de inundación va a ser el G de operación, ¿no? Una vez estimado el diámetro de la columna, si es necesario efectuar la altura de la torre, bueno, en función de, que vamos a ver hoy, la altura de relleno necesaria para efectuar la separación y a ustedes recuerden que tiene que haber un espacio en la parte inferior del relleno, una vez que nosotros hoy vamos a calcular la altura de relleno. Vamos a ver cómo se calcula la altura de relleno necesaria para efectuar la separación. Pero por debajo debemos dejar una determinada región para que haya una buena distribución del gas, ¿sí? A través de la torre. Y por encima del relleno vamos a tener el distribuidor de líquido y por encima el contenedor de neblina, ¿sí? El eliminador de neblina. ¿De acuerdo? Todo eso nos dará una altura determinada de la columna.
Hoy vamos a abordar cómo estimar la altura necesaria de relleno, ¿sí? Y bueno, y finalmente efectuar la caída de presión. Una vez que yo tengo el cálculo de la altura de relleno del lecho irrigado, ustedes ya habrán visto que la caída de presión que debo calcular es la caída de presión debido a la expansión-contracción por la entrada y salida del gas, a la altura de la caída de presión en el lecho seco, la caída de presión en el lecho irrigado y caída de presión en los soportes y contenedores, pero para todo buen diseño nosotros vamos a suponer que nosotros elegimos aquellos soportes que tienen un área en el orden, el área disponible para el gas en el orden del 85%, ¿no? Que no vamos a tener una resistencia adicional en los soportes. Bien, estos serían los pasos que uno tiene que pensar en principio para el diseño, o que se deben cumplir, pero uno lo tiene que tener en la cabeza en orden como ingeniero para efectuar el cálculo del diseño de un equipo de contacto continuo. Bueno, para efectuar entonces el cálculo de la altura de la torre, lo que llamamos altura de la torre, va a ser altura de relleno en principio. Me voy a tomar un matecito, permiso. Consideraciones que vamos a tener en cuenta para estas ecuaciones. Que la operación se efectúa a presión y temperatura constante. Eso implica que vamos a tener una única curva en el equilibrio, ¿sí? Que el contacto va a ser contacto continuo en contracorriente, ¿de acuerdo? Entonces, los fluidos no están en contacto intermitente como vimos en torres de platos, sino en contacto continuo. Esto es, vamos a hacer un análisis ahora diferencial. Vamos a tomar una porción diferencial de altura de la torre. ¿Se acuerdan que nosotros anteriormente calculábamos el número de platos? Las torres se ponían en contacto, las fases se ponían en contacto, se efectuaba la transferencia y luego se separaban. Ahora el contacto es continuo desde la entrada hasta la salida. Perdón. Consideramos flujo pistón para ambas fases. Es decir, que no hay mezclado en la dirección, axial, ¿sí? Que no hay mezcla en la dirección del flujo. Consideramos condiciones uniformes de flujo y de composición en una determinada sección transversal del equipo, es decir, buen mezclado radial. Ay, pasa un camión, perdón, me vine a mi casa hoy porque internet allá es terrible. Es decir, que no hay variación del caudal local de un punto a otro en la sección transversal, ¿sí? Y operación en estado estacionario. Es decir, que las composiciones globales de cada fase en un punto dado del equipo permanecen invariantes en el tiempo. Esas son las consideraciones que vamos a tener en cuenta. Ahora sí, como les dije, vamos a plantear un balance diferencial para el caso de difusión de A en B que no difunde. ¿Se acuerdan? A en B estanco. Por ejemplo, amoníaco en B estanco macroscópicamente. Es decir, el agua no difunde si hacemos difusión de amoníaco, aire, agua, ¿no? B estanco macroscópicamente sería que no hay difusión de aire y no hay difusión de agua. Es el amoníaco que difunde de una fase a la otra. Lo vamos a aplicar para el caso de absorción, ¿sí? Transferencia de gas a líquido. Y bueno, recordemos que G es la cantidad de moles totales por unidad de tiempo y área transversal de la torre, que bueno, en otros casos en algunos libros le llama G', ¿no? El G'
se suele ver como indica en términos de sección transversal de la columna. El L, moles totales por unidad de tiempo y área transversal de la torre. Para empezar a trabajar, consideremos o recordemos, ¿sí?, que el flujo molar NDA, que eran moles del soluto por unidad de tiempo y área interfacial, el NDA. Moles de soluto por tiempo y área interfacial. Ese NDA se puede escribir como un coeficiente de transferencia de masa por multiplicado por una fuerza impulsora. Va a ser K sub I por delta I, K sub G por el delta de presión parcial, o K sub G por P total por el delta de fracción molar en la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, recordemos esto, que el NDA son moles transferidos por unidad de tiempo y área interfacial, ¿sí? Pero en realidad, generalmente no se conoce el área interfacial. Es decir, nosotros no conocemos el área de transferencia de masa. El área interfacial no lo conocemos, sino que se conoce A, que es, o es posible determinar A, que es el área interfacial específica. Es decir, el área interfacial por unidad de volumen de empaque, ¿sí? Repito, no se conoce, no podemos conocer el área interfacial, pero sí, o el área de transferencia de masa, pero sí podemos llegar a obtener datos de área interfacial específica, que sería por unidad de volumen de empaque. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente para el diseño necesitamos los coeficientes de transferencia de masa, ¿no? Y en la bibliografía, en la literatura, en handbooks, nosotros podemos obtener los coeficientes volumétricos de transferencia de masa. ¿Se acuerdan? El KI por A o el KX por A son coeficientes volumétricos. Esto es por volumen de empaque. Entonces, nosotros podemos llegar a obtener este KI por A, serían moles transferidos por unidad de tiempo, volumen de empaque y unidad de fuerza impulsora. Si nosotros multiplicamos el KI por A por la fuerza impulsora, ¿qué tenemos? Tenemos el NDA por A. ¿Se acuerdan? Porque el NDA era moles de A por unidad de tiempo y área interfacial. Si nosotros lo multiplicamos por A, que es el área interfacial específica, nos queda el NDA por A, nos quedan las mismas unidades que el KI por A por el delta I. Es decir, moles transferidos por unidad de tiempo y volumen de empaque. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con esta expresión. Nos detenemos acá porque la vamos a utilizar acá. ¿Sí? Esto sería nuestro punto de partida. Tomemos una porción, como les dijimos, nosotros hablamos ahora de contacto continuo. Al hablar de contacto continuo vamos a tomar una porción diferencial del equipo, un DZ, una altura diferencial. Y podemos trabajar con diferencial de flujo en el gas o diferencial de flujos de líquido. Nosotros ahora vamos a trabajar con el gas, pero vamos a hacer la analogía para líquido. Tomemos una porción diferencial, dijimos, tomemos una sección diferencial de altura de Z de la torre, ¿sí? Y podemos decir que la cantidad de A, de soluto A, que pasa por sección diferencial, sería G por I, serían moles de A por unidad de tiempo y área transversal de la torre. Ya serían moles de A porque es G por I. Recuerden que G
son moles totales y G por I sería la fracción molar. Serían moles de A sobre moles totales. Entonces me quedan moles de A por unidad de tiempo, área transversal de la torre. La rapidez de transferencia de masa en dicha sección es un diferencial, ¿sí? Un diferencial de G por I. Entonces, si esa rapidez de transferencia de masa la dividimos por la altura de ese diferencial, ¿sí? Nos queda el dz, teníamos por unidad de tiempo y área transversal, y lo multiplicamos por dz y nos queda entonces por unidad de tiempo y volumen de empaque. Entonces, fíjense las unidades, porque ahora tenemos área transversal por altura, nos queda por unidad de volumen de empaque. Fíjense que las unidades de este diferencial de G por I sobre dz serían moles transferidos por unidad de tiempo y volumen de empaque, que son las unidades del N de A por A, moles transferidos por unidad de tiempo y volumen de empaque. Entonces, esta expresión es igual a esta velocidad de cambio. Entonces, lo que podemos decir, consecuentemente, tenemos esta igualdad que nos dice que la velocidad de cambio, acá tenemos una derivada, ¿no? La velocidad de cambio de un componente dentro de una fase debe ser igual a la proporción de transferencia de masa, que sería esta, a la otra fase, que es el KI por A por el delta de fuerza impulsora. Este signo menos me está indicando que cuando aumenta la altura, disminuye I. Por eso ponemos el signo menos. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que ahora va a ser un trabajo algebraico, todo lo que viene, así que lo paso rápido, se los cuento. Mientras tanto, si me detengo es porque tomo líquido, chicos. Fíjense que nos queda, nosotros vamos a integrar esa igualdad entre 0 y z, ¿sí? Que es la altura, nos va a dar la altura de relleno, I1 e I2, es decir, el grado de separación que queremos en esa altura de relleno. A que va a ser igual a un diferencial de G por I sobre KI por A y la fuerza impulsora. Esto que nosotros obtuvimos para el gas, también lo podemos obtener para el líquido. Es un diferencial de L por X y Kx y la fuerza impulsora en fase líquida. ¿Sí? Fíjense que acá les dije que podemos, lo mismo ocurre en el líquido. Bien. Acá lo que se hace es trabajar algebraicamente, ¿sí? Para poder obtener una expresión que nos lleve a una ecuación que nosotros podamos efectuar, un cálculo matemático. Entonces, G sub S serían moles de B, en este caso aire, por unidad de tiempo y área transversal. Entonces, G sub S sería G por 1 menos I. ¿Sí? Entonces el G lo podemos escribir como G sub S sobre, esto paso dividiendo, sobre 1 menos I. Entonces, el G por I nos queda G sub S, ¿dónde estamos? G sub S sobre 1 menos I por I. La derivada de G por I sería la constante por la derivada de esto. Bueno, y acá aplicamos análisis, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Es la derivada de I sobre 1 menos I. Trabajando algebraicamente nos queda DI sobre 1 menos I al cuadrado. Esto, entonces, la derivada de G por I, ¿qué sería?
G sub S. G sub S por esta derivada que nos dio DI sobre 1 menos I al cuadrado. DI sobre 1 menos I al cuadrado. Y G sub S nos queda, en realidad sabemos por acá arriba, que G sub S es G por 1 menos I. Simplifico 1 menos I, simplifico 1 menos I, y me queda G por DI sobre 1 menos I. Por lo tanto, la derivada de G por I de acá arriba nos queda G por DI sobre 1 menos I. ¿Sí? En realidad nos queda, nosotros estamos buscando que nos quede en términos de lo que va variando, la composición del soluto en el gas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Fíjense, nosotros estamos reemplazando la derivada de G por I, esto queda igual, esto queda igual, el KI por A, esto queda igual, y reemplazamos la derivada de G por I por lo que nos dio. Luego multiplicamos y dividimos por la media logarítmica respecto de la interfase. ¿Para qué? Porque fíjense que por correlación de coeficientes, el KI por A por 1 menos I media logarítmica es igual al FG por A. Y el FG, ¿se acuerdan que los coeficientes F son aplicables en todos los casos? Para soluciones concentradas, para soluciones diluidas, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos está quedando G sobre FG por A. ¿Y cómo terminamos de resolver esta ecuación? Entonces, Z, que es la altura de relleno, nos está quedando, fíjense que esto se saca fuera de la integral. El G sobre FG por A se saca como una constante. Y nos queda la integral de I1, bueno, de I2 a I1, porque teníamos un signo menos, de todo esto. ¿Por qué se saca fuera de la integral? En realidad el caudal G, si nosotros consideramos una absorción, G ingresa en la parte inferior, sale por la parte superior y transfiere al líquido, ¿no? En este sentido. Entonces, G disminuye del fondo a la cima de la torre, ¿sí? Pero FG por A también disminuye del fondo a la cima de la torre. ¿Por qué? Porque depende, ¿se acuerdan que los coeficientes de transferencia de masa, el FG, depende de la velocidad másica del gas? Ambos son variables, pero la relación entre ambos es constante, es decir, se compensan. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación, si bien G es variable, repito, porque G es variable por la transferencia. El coeficiente de transferencia de masa es variable porque depende del flujo, pero la relación entre ambos tiende a compensarse. Entonces, todo esto se toma como una constante que se denomina HTG, porque estamos haciendo el análisis en términos del gas, y es la altura de una unidad de transferencia. Es la altura de una unidad de transferencia del lado del gas. Por eso es HTG. Esta integral es el número de unidades de transferencia. Entonces, la altura de relleno, como habíamos visto en secado, ¿se acuerdan que era el HTOG por el NTOG? Bueno, la altura, eso nos daba la longitud del secadero para un secadero continuo. Este año lo vimos al revés que otros años. Bueno, ahora la altura de relleno necesaria para efectuar esa transferencia es
la altura de una unidad de transferencia, que se calcula de esta manera, en principio les digo, por el número de unidades de transferencia. Fíjense otra cuestión, que acá les pongo el significado físico de NTG. NTG es una medida de la dificultad para la transferencia. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos cuánto podemos transferir en ese diferencial en función de lo máximo que se puede transferir, que es la fuerza impulsora. Entonces, es una medida de la dificultad para la transferencia, el NTG. Y el H, fíjense que es la altura de una unidad de transferencia, es una medida de la altura del empaque para producir la separación de una unidad de transferencia. Entonces, la inversa da una medida de la eficacia de la columna. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros si tenemos esto lo pasamos dividiendo y el Z lo pasamos dividiendo, nos queda N sobre Z. 1 sobre H, que es la inversa, nos queda NTG o NTL sobre Z. Es decir, ¿cuánto podemos transferir en esa altura de relleno respecto a la... ¿Cuánto podemos transferir en esa altura respecto a la altura total? Entonces, la inversa nos da una medida de la eficacia de la columna. ¿Sí? Bueno, así como hicimos, les dije, el balance con respecto a la fase gaseosa, podemos hacer el balance con respecto a la fase líquida y la fuerza impulsora sería XY menos X. ¿De acuerdo? Entonces, podemos obtener NTG y HTG, la altura de relleno, o como NTL y HTL. ¿Cómo lo van a...? La elección de qué va a depender? Va a depender de, como siempre, cuál es la fase que se oponga a la que ofrece mayor resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de aquella fase que ofrezca una mayor resistencia, van a efectuar los cálculos en términos de HTL y NTL o HTG y NTG. Por ejemplo, se sabe que para la absorción de aire de amoníaco en agua, la resistencia de película líquida es prácticamente entre el 10 o a lo sumo el 20% de la resistencia total. Es decir, que cuando yo tengo, de todos modos, eso está en la bibliografía y el que efectúe el diseño, no quiero que digan, a ver, si eligen un diseño de aire, amoníaco, agua, de cátedra se dijo, no, de bibliografía, todo lo que ustedes en el diseño aclaren, asuman que tenga respaldo bibliográfico, porque a nosotras nos van a tener que vender los equipos, ¿se entiende? No es, ahora sí, una cosa es que porque la cátedra son seres humanos, nos podemos confundir, que haya respaldo bibliográfico. A veces hay bibliografía errónea, pero bueno, a lo que voy es que todo tenga respaldo bibliográfico. En la bibliografía dicen, hay sistemas, bueno, de hecho en la bibliografía para CO2, para la absorción de CO2, para la absorción de dióxido de azufre, para la absorción de amoníaco, cuál es la resistencia de película, cuál es sí, si es la resistencia de película líquida o de película gaseosa la que opone la que forma parte, la mayor parte de la resistencia total.
¿sí? Eso tiene que tener respaldo bibliográfico en el diseño, ¿de acuerdo? Bueno, y acá vamos, acá hay una analogía, FL por A, KX por A, sí, la que ofrece una mayor resistencia a la transferencia es la fase líquida, uno hace el diseño en términos de HTL y NTL. Bien. La ecuación 1 podemos simplificarla sustituyendo la media logarítmica por el promedio aritmético. A ver. No sé si estoy poniendo pausa, no. No. Sustituyendo la media logarítmica por el promedio aritmético, fíjense que esta media logarítmica la simplificamos por el promedio aritmético, sobre todo si son soluciones que no son muy concentradas. Ese NTG nos queda, vamos de acá, ¿sí? Esa media logarítmica nos queda, como la simplificamos, y nos queda NTG con esta ecuación final. Entonces, ya podemos calcular el número, fíjense que el cálculo es sumamente práctico, nos queda una ecuación, un cálculo logarítmico sencillo, que esto es un cálculo matemático, y la resolución de esta parte, en principio, sería el área bajo la curva entre I2 e I1 de I menos I sub I. Es decir, nosotros, ¿qué necesitamos? Valores de operación, valores de interfaz, para ello necesitamos la línea de fuerza impulsora, valores de operación, valores de interfaz, estos son líneas de fuerza impulsora, y graficamos 1 sobre I menos I sub I entre estos extremos, y el área bajo la curva va a ser el valor de esta integral. Efectuamos este cálculo y tenemos el número de unidades de transferencia. Algunos casos especiales. Cuando nosotros podemos, este NTG se puede transformar en NTOG y el HTG en HTOG. ¿Cuándo? Es decir, podemos usar coeficientes globales y unidades de transferencia. Fíjense que nosotros teníamos el FG por A y el KI por A eran coeficientes individuales, ¿sí? Basados en la fuerza impulsora del gas. Pero podemos utilizar los coeficientes globales. Recuerden ustedes, no lo voy a repetir porque debieran saberlo. En este momento, hoy a la tarde van a tener el parcial. ¿Cuándo es apropiado emplear los coeficientes de masa globales? Cuando podamos, en esos casos, el NTG se transforma en NTOG, esto es número de unidades globales de transferencia del lado del gas y altura de una unidad global de transferencia del lado del gas. Bueno, si la fuerza que ofrece resistencia es la fase gaseosa o la fuerza que ofrece mayor resistencia es la fase líquida. Pero ahora nuestro foco es coeficientes globales de transferencia. Fíjense que ahora el I menos I sub I se transforma en I menos I asterisco, ¿sí? Y el NTG es NTOG, ¿de acuerdo? Para soluciones diluidas, fíjense que para soluciones diluidas este término se hace despreciable y nos queda resolver la integral
de entre I1 y 2 de diferencial I menos I asterisco. ¿Qué lo podríamos resolver gráficamente? Recuerden que ahora los valores de interfaz van a coincidir con los valores asterisco, ¿sí? Podemos resolverlo gráficamente, pero existen para soluciones diluidas algunos casos particulares. Voy a tomar un poquito de líquido. Dice aquí, si la línea de equilibrio en términos de fracciones molares es lineal en el rango de trabajo, es decir, acá dice en un rango de composiciones, pero si es lineal en un determinado rango de trabajo, y también la línea de operación se puede considerar como recta, nosotros podemos, no les voy a dar para que no se agobien, pero es trabajar matemáticamente con la línea de equilibrio I igual a mx y la línea de operación en términos de fracciones molares. Trabajamos matemáticamente y esta expresión, esta integral, llega a una ecuación simplificada que es NTOG igual a I1 menos I2, es decir, la variación de composición en los extremos, sobre el promedio logarítmico, como dice acá, de las diferencias de concentraciones en los puntos terminales de la torre. Esta ecuación simplificada, repito, viene de un trabajo algebraico, que no se los puse acá por una cuestión de simplificar la teoría, pero es trabajar esta expresión matemáticamente. Cuando tengo línea de equilibrio en fracción molar, tanto de operación como de equilibrio, ¿sí? Trabajamos matemáticamente y resolvemos esa integral y nos queda la ecuación simplificada. Entonces, en definitiva, ¿cuándo puedo usar esta ecuación para calcular el número de unidades de transferencia? Si tenemos curva de equilibrio recta en nuestra, al menos consideramos curva de equilibrio recta en nuestra zona de trabajo, ¿sí? Y soluciones diluidas. Entonces podemos utilizar esta ecuación simplificada para calcular el NTOG, el número de unidades de transferencia globales para el lado del gas. Fíjense que usamos las condiciones asterisco. Otro caso es aplicar, ¿se acuerdan? El método de grupo. El método de grupo teníamos el factor de absorción. Bueno, es lo mismo. Otra manera es soluciones diluidas, ley de Henry, pero aplicamos el método de Colburn. Es decir, si se cumple la ley de Henry, tenemos una recta de equilibrio, I igual a mx. Si la línea de operación es recta, ¿sí? Esto es, estos flujos son L sobre G, no varía prácticamente porque son soluciones diluidas. Podemos considerar que L sobre G es aproximadamente igual a L sub S sobre G sub S, ¿sí? Entonces, en estas dos ecuaciones, ¡ay, voy a tomar líquido! Trabajamos algebraicamente e introducimos A, el factor de absorción, que es L sobre mg, la relación entre la recta de operación y la recta de equilibrio. Trabajamos, reemplazamos, entonces, ese I en realidad, en términos de esto, ese I menos I menos I asterisco, se reemplaza por esto, se resuelve esa integral y nos queda esta expresión
para calcular el NTOG o esta expresión para calcular el NTOL. ¿Sí? De la misma manera como el método de Kremser, ¿sí? Para el número de platos teóricos, bueno, ahora el método de Colburn para calcular el número de unidades de transferencia del lado del gas o el número de unidades de transferencia del lado del líquido. De la misma manera, fíjense que esas ecuaciones están representadas. Nosotros podemos entrar con estos valores. ¿Se acuerdan que en el método de grupo yo me independizaba de lo que ocurría entre etapas? En el caso anterior, ¿no? Cuando teníamos el cálculo etapa por etapa o el método de grupo. Acá lo que estamos haciendo es, bueno, con los valores en los extremos y los valores teniendo los valores de las pendientes de equilibrio y de operación, yo puedo determinar si son soluciones diluidas, porque es ley de Henry, ingreso con valor de ordenada, con valor de abscisa, mentí, con el valor de ordenada voy hasta el parámetro A, que es L sobre mg o 1 sobre A, y leo, fíjense que abajo es número de unidades de transferencia para absorción o, NTOG o NTOL, ¿sí? Lo que les quería decir que antes leíamos el número de platos teóricos, ahora leemos el número de unidades de transferencia. Es otro gráfico diferente. Ojo con esto, para poder aplicar el método de grupo, en destilación tendría un error muy grande para calcular el NTOG, porque la curva, en destilación, la curva de equilibrio dista mucho de ser una recta, ¿no? En destilación, en fracciones molares. Entonces, si yo lo aplico para destilación al método de grupo, estoy cometiendo un error considerable. Bueno, y otro método para calcular el número, estamos viendo el número de unidades de transferencia. Nosotros vimos la ecuación simplificada, esa ecuación pequeña, ahora vamos a ver un resumencito. La ecuación simplificada, el área bajo la curva, vimos el método de Colburn o un método gráfico. Me gustaría que los que hagan el diseño, si les toca soluciones diluidas, presenten todas las opciones posibles para poder compararlas, ¿no? Entonces, permiso, voy a tomar un matecito. El método gráfico de Baker. En principio, miren que se requiere cómo es la recta de operación, recta, digo yo, y la línea de equilibrio, recta. Entonces, recta de operación, recta de equilibrio, para poder aplicar el método gráfico de Baker. El método gráfico de Baker, fíjense, perdón, estoy escuchando un ruido en mi casa que no sé. ¡Nata! No sé si puedo pausar esto. ¿Está el horno prendido o no? Ay, chicos, disculpen. No, escucho un ruido, no importa, listo. Perdón. Número de unidades de transferencia. Lo que dice el método de Baker establece que para una unidad de transferencia, esto es como la pandemia, para una unidad de transferencia, el enriquecimiento en una fase, fíjense que esto es en la fase gaseosa,
¿sí? Si planteamos NTOG, el enriquecimiento en una fase es igual a la fuerza motriz, esto lo podemos llevar allá, a la fuerza motriz global promedio que ocasiona el cambio. El enriquecimiento, esto es, para una unidad de transferencia, el enriquecimiento en una fase es igual a esto, a la fuerza motriz global promedio que ocasiona el cambio. ¿Por qué global? Porque fíjense que considero las dos fases a través del I asterisco, que es función del X asterisco con el cual está en equilibrio. Entonces, ¿cómo se resolvería el método gráfico de Baker? Ustedes lo que harían es, bueno, tenemos la línea de operación, la línea de equilibrio, y fíjense, se traza, se localiza lo que sería una línea de construcción a la mitad, en sentido vertical, entre la línea de operación y la línea de equilibrio. ¿Por qué en principio en sentido vertical? Porque yo estoy midiendo NTOG. ¿Sí? Si fuera NTOL, tengo que hacerlo en términos de las X. Ahora, trazo líneas verticales, estas, las trazo al azar. Yo tracé dos para no hacer mucho lío, la HI y esta. Mido la mitad, fíjense que dice a la mitad en sentido vertical, mido HJ en escala es igual a JI. Ahí le hago un puntito. Sería un punto de la línea que yo estoy construyendo, de esta negra. De vuelta, trazo otra al azar y mido de acá a N, es la mitad de N acá. Trazo este puntito. Así, en todo el rango de trabajo y determino esta línea de construcción. ¿Sí? Esta. Una vez que tengo esta, ¿cómo trazo el número de unidades de transferencia del lado del gas? Una vez que tengo, me va a guiar, las tres líneas me van a guiar. La línea de operación, mentira, la de equilibrio no. La línea de operación y la línea de construcción. Ahora ya me desentiendo de la de equilibrio. ¿Qué hago? Trazo una línea horizontal desde un extremo del equipo, de la torre. Entonces, fíjense que se empieza desde abajo. Ahí. Mido el segmento FJ, porque ahora voy hasta la línea de construcción. La medida FJ tiene que ser igual a FG. Entonces, trazo una línea JG que sea igual, en un segmento JG igual al FJ, hasta donde llegue y subo a la de operación. Y ahí vuelvo. Voy hasta la línea de construcción, mido el segmento MN, trazo un segmento NO de la misma longitud que el segmento MN y subo. Eso es una unidad de transferencia. Esta es otra unidad de transferencia. No importa, ahora sí no importa conceptualmente, si nosotros estamos antes, fíjense que nos llegamos al equilibrio, ¿sí? Lo importante es que los segmentos MN y NO sean iguales y subo. FJ, JG sean iguales y subo. Entonces, esto es una unidad de transferencia, hay dos unidades de transferencia, ¿sí? Bueno, esto es como digamos, la justificación teórica. La justificación teórica está dada por equivalencia de triángulos.
Esto que yo les expliqué es el método cómo resolverlo. Fíjense que esto es I1 menos I2, I1 menos I2 sobre la I menos I asterisco media logarítmica. Esta I1 menos I2 en realidad para una unidad de transferencia sería el escalón ¿no? Este escalón. Entonces vamos a pararnos en este escalón para hacer el análisis. I1 menos I2 sería IM menos IF. IM menos IF. Esto es una unidad de transferencia, ¿no? Esto es igual a 1. IM menos IF es el segmento MG. Y esta fuerza motriz, esta fuerza motriz promedio global sería HI, el segmento HI. Entonces, nosotros tenemos que verificar que MG es igual a HI, MG es igual a HI por equivalencia de triángulos. Entonces, fíjense que acá tenemos MG, lo dejamos igual. Bueno, en principio lo que decimos es que MG es AHJ, fíjense, MG es AHJ, como FG es AFJ, ¿sí? Que sería esta primera igualdad. Por equivalencia de triángulos, MG es AHJ, como FG, está bien, es igual a FJ. Ahora, esto lo dejamos igual, MG lo dejamos igual, pero FG es 2 veces FJ, porque estos segmentos eran iguales. Y el HJ es HI sobre 2. Es igual a HI sobre 2. Entonces, esto lo reemplazamos acá, esto lo reemplazamos acá. Simplificamos FJ, este 2 y este 2, bueno, que acá no lo simplificaron. Nos queda que, por lo tanto, MG es igual a HI. ¿Sí? Verificamos esta igualdad por equivalencia de triángulos. ¿Sí? Que para una unidad de transferencia, el enriquecimiento o el cambio de composición en una fase es igual a la fuerza motriz promedio global que ocasiona el cambio. ¿Sí? Método gráfico de Baker, se requiere línea recta de operación, línea recta de equilibrio para construir la línea esta de construcción que me permitirá calcular el NTOG, el número de unidades de transferencia globales del lado del gas. Y bueno, acá lo paso rápidamente. Tienen no doy más de la cabeza, chicos. Tienen un resumen. Tienen un resumen del número de unidades de transferencia del gas o del líquido, cómo sería el cálculo de la altura de unidad de transferencia, ¿sí? Y cuál sería la fuerza impulsora. ¿De acuerdo? Fíjense que si usamos NTOG, usamos valores asterisco y coeficientes globales, ya sean los F o los K, pero son los K grandes, KG por A o KI por A, ¿sí?
Estas I son relaciones molares. Y acá tenemos las simplificaciones. Para soluciones diluidas tenemos la ecuación simplificada, ley de Henry, método de Colburn, ¿sí? O el método gráfico de Baker. Y otra cosa que quería para finalizar es el cálculo de la altura de unidad de transferencia. Para el cálculo de la altura de unidad de transferencia, nosotros dijimos que esa H en principio, a ver, me voy para acá. Esa H en principio la podíamos calcular en términos de los flujos y de los coeficientes de transferencia de masa. ¿Sí? Pero disculpen, Natanael, ¿podés preguntar quién es que yo estoy dando teoría? Pregunta en otro lado. ¿Quién es? Jorge Pérez. No sé quién es. No sé quién busca. No sé quién es Jorge Pérez. Bueno, no sé qué. Pregúntale, hijo, por favor, estoy dando clase. Está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. No está. La carnicería. Está en la carnicería. No... Bueno, chicos, disculpen. Esto es por estar en mi casa, ¿ven? Me vengo acá para estar más tranquila. Sepan disculpar, mil disculpas. Y no veo para poner pausa del acelere. Bueno, vamos con el cálculo de la altura de unidad de transferencia. Nosotros en principio podíamos hacerlo en términos de los coeficientes de transferencia de masa. Se me van a reír, pero esta soy yo. ¿Dónde estamos? Acá. Uno podría, en términos de los coeficientes de transferencia de masa, fíjense que dice, se puede obtener el valor de la altura de unidad de transferencia mediante las ecuaciones correspondientes que indicamos con anterioridad. El tema es que en general es muy difícil predecir teóricamente los valores de coeficientes de transferencia para torres empacadas. Entonces, existen otras opciones para el cálculo de la altura del H. Se puede hacer mediante gráficos o mediante correlaciones. Es más fácil mediante gráficos o correlaciones. Ese H, la altura de la unidad de transferencia, ¿de qué depende? Depende del sistema que estemos estudiando. Es decir, puede ser si es aire, amoníaco, agua, si es absorción de dióxido de azufre, de CO2. Entonces, depende del sistema, depende del tipo de relleno y depende de los caudales. Pero existen datos de altura de unidades de transferencia para cualquier fase, para la fase gaseosa, para la fase líquida, para sistemas específicos en donde la resistencia predomina en una fase o en la otra. Es decir, si yo puedo calcular si la resistencia predomina en la fase gaseosa, por ejemplo, estos señores o este señor presentó, yo les puse algunos ejemplos, ¿no?, de lo que ustedes pueden encontrar. Para anillos Raschin y monturas Berl, valores de HG o valores de HL en función de cuál sea la que ofrezca mayor resistencia, ¿no? Para el sistema que ustedes estén estudiando, pueden calcular HG o HL. Bueno, este beta, en función, fíjense, de los flujos, flujo de líquido o flujo de gas, de las densidades. Beta va a valer 30 si utilizan anillos Raschin o monturas Berl respectivamente. ¿Sí?
Nata, vení, por favor. Me está llamando mi marido, chicos, disculpen. Bueno, después, por ejemplo, tienen acá una correlación de Sherwood, estos dos señores, para absorción y desorción, donde la fase líquida es la que predomina, ¿no? La que tiene la resistencia predominante. Entonces calculan HL. Podrían calcular HL si la fase líquida es la que ofrece una mayor resistencia, y tienen valores de alfa y de N. Acá necesitan, ¿dónde estoy? Alfa y N, acá chiquititito, alfa y N, si tienen monturas Berl, anillos Raschin o, bueno, para distintos tipos de rellenos. ¿Se entiende? Sepan disculpar, es la vida misma. Entonces, en definitiva, vuelvo a repetir, yo puedo, sí, hacerlo, calcular la altura en términos de los coeficientes de transferencia de masa. Pero siempre los coeficientes de transferencia de masa para torres empacadas es muy difícil de obtenerlos de manera teórica, en principio. Y por otro lado, existe una ventaja de calcular en términos de H, de la altura. ¿Por qué? Porque la altura de unidad de transferencia es una magnitud experimental, al igual que los coeficientes, pero tiene unidades, en principio tiene unidades de longitud, la altura. En cambio, los coeficientes de transferencia de masa presentan unidades más complejas, entonces se tienen siempre mayores complicaciones en términos a las unidades que estoy empleando. Eso por un lado. Y por otro lado, que los coeficientes de transferencia de masa varían mucho con los caudales, mientras que la altura, como tiene la altura de unidad de transferencia, tiene esa relación de caudal versus, ¿se acuerdan que nosotros, a ver, ¿dónde estamos? La altura varía en términos de los caudales y de los coeficientes, es como que la variación es proporcional, entonces la variación es mucho menor, el error que se comete. Entonces, tienen una mayor ventaja siempre el trabajar con altura de unidad de transferencia en vez de trabajar con coeficientes de transferencia de masa. Y podemos finalmente encontrar gráficos de determinados sistemas y rellenos para obtener, fíjense, HTOG o HTG en función del caudal de gas y L como parámetro, o en función de L y G como parámetro. Acá, por ejemplo, encontramos para la absorción de amoníaco en agua, ustedes lo pueden utilizar siempre y cuando estén en el rango de trabajo, ¿no? Para la absorción de amoníaco en agua, anillos cerámicos Raschin de determinado tamaño, pueden obtener el HOG o HG, en términos de estos caudales y en términos del caudal de gas y L como parámetro, o en términos de L y G como parámetro. Bien, y esto es para, a ver, se los cuento simplemente. Lo que aplicamos para absorción o para desorción es análogo para líquido-líquido o también para destilación, ¿sí? No me voy a detener demasiado en esto. Acá tienen las ecuaciones correspondientes porque sepan que nosotros podemos calcular, efectuar una destilación en una torre rellena o en una torre de platos. El tema es que para una torre rellena van a tener que calcular el Z, ese es mi marido que anda con las ollas, el Z desde la base a la alimentación,
cuánto relleno necesitan, más desde la alimentación hasta el tope, ¿sí? Después lo van a ver en la práctica. Y una aclaración que quiero hacer para líquido, me falta algo al final. Una aclaración para líquido es que lo mismo que las curvas de equilibrio. Trabajábamos en unidades en peso, lo mismo para estas ecuaciones, ¿no? Es más apropiado trabajar en fracciones en peso. De todos modos, ustedes van a aplicar un método de grupo, ¿sí? Para soluciones diluidas, un método de grupo donde en lugar de factor de absorción van a aplicar el factor de extracción. Y se requiere recta de equilibrio y recta de operación. Esto es soluciones diluidas. Una aclaración final. ¿Por qué? Porque van a tener en la literatura van a encontrar dos métodos posibles para calcular la altura de relleno, este Z. Treival utiliza el método que nosotros empleamos, el número de unidades de transferencia en una fase por la altura de una unidad de transferencia en esa fase. Pero pueden encontrar, por ejemplo, en Marcilla Gomis, que es una bibliografía que figura en nuestra planificación. En Marcilla Gomis pueden ver que el Z se calcula por la altura equivalente de plato teórico. Hago la aclaración por qué nosotros no presentamos la altura de equivalente de plato teórico. Es un método alternativo, pero presenta bastante error porque esa altura de relleno que nosotros calculamos como NTOG por HTOG, ¿cómo se calcula? Por el número de etapas teóricas, calculado como nosotros lo hacemos habitualmente. Es decir, número de etapas teóricas. ¿Cuántos, se acuerdan, cuántos triángulos o número de etapas teóricas necesitamos? Este número, el cálculo del NP es el número de etapas teóricas, que es el método que nosotros utilizamos anteriormente. Calculando los triángulos de equilibrio, operación. Una vez calculado el número de etapas teóricas, se multiplica por la altura equivalente de plato teórico. El problema radica acá, que la altura equivalente de plato teórico lo van a encontrar en un parrafito en Don Treival. Dice que no solo, bueno, en Treival y en Richardson y Coulson, creo haberlo leído también, porque en algunos libros se da de esta manera y en otros no. Dice que la altura equivalente de plato teórico varía mucho con el tipo y tamaño de empaque. También varía y demasiado con los flujos de fluido. Es decir que al variar demasiado, además varía con el sistema, para cada tipo de sistema varía con la composición. Entonces se requiere una gran cantidad de datos experimentales para aplicar este método. Y para no cometer demasiado error, lo ideal sería que esta altura equivalente de plato teórico fuese suministrada por el fabricante para el sistema que yo aplico, para la concentración que requiero, para los flujos en los que me muevo, ¿se entiende? Entonces, por eso se recomienda, y Don Treival lo van a encontrar, que dice que este método ya está siendo dejado de lado por este método de números de unidades de transferencia. Bueno, chicos, espero se haya entendido, disculpen las interrupciones. Cualquier cosa lo vemos, lo consultamos de manera personal. Un abrazo grande y éxitos. En un ratito nos vemos en el examen.